Buenas tardes, bendiciones hermanos. No quise dejar pasar este día sin leerles un poquito de respuestas espirituales a preguntas difíciles, cuestiones fundamentales acerca de Dios y la vida de poder en su reino, por Pat Robertson. Dice: las siguientes 38 cruciales e interesantes preguntas han sido seleccionadas debido a la frecuencia con que se formulan y al valor educativo que encierran las respuestas respectivas. Son tomadas de un compendio de respuestas a las 200 preguntas más trascendentes. Derechos reservados, 1984, por Pat Robertson, publicado por Thomas Nelson y utilizado con la autorización de su autor. Estamos hablando lo que tiene por aquí la Biblia de Estudio Plenitud. Y les voy a dar lectura a lo que dice cuestiones de ética y moral. Dice: ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? En Romanos 1, versículo 27, la Biblia dice que es abominación que un hombre se acueste con otro hombre, como si fuera una mujer, o que una mujer haga lo mismo con otra, como si fuera un hombre. Levíticos 18:22. Y capítulo 20, versículo 13. La Biblia dice que a causa de abominaciones como la homosexualidad, la tierra vomitará a sus moradores. Levítico 18:25. El apóstol Pablo la llamó inmundicia, consecuencia de haber sido entregados por Dios a pasiones vergonzosas, según leemos en Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 27. En el Antiguo Testamento, los responsables de estas prácticas eran expulsados de la congregación de Israel y ejecutados. En el Nuevo Testamento se nos dice que quienes practican la homosexualidad no entrarán al reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. El apóstol Pablo se refiere a ella como la última expresión de la rebelión contra Dios. Cuando las personas cambian la verdad de Dios por una mentira y comienzan a adorar a la criatura en lugar de al Creador, son entregados al mal. Cuando todos los varones se invierten y aparece la anarquía moral, los hombres se encienden en su lascivia unos con otros, al igual que las mujeres unas con las otras. Pero en sus propios cuerpos recibirán el castigo de sus acciones. Romanos capítulo 1, 22 al 27. Desde un punto de vista bíblico, el ascenso de la homosexualidad constituye una señal de que la sociedad se encuentra en las últimas etapas de su decadencia. En pocas palabras, a mi entender, es de que cuando uno rechaza a Dios, y Dios es el que nos da la identidad, perdemos tal identidad y nos identificamos por el pecado que practicamos, en este caso la sodomía, la homosexualidad. Ahora dice: ¿y del aborto qué? El aborto constituye definitivamente un mal. Salmos 139, versículo 13. Es suprimir una vida humana, ya que la Biblia muestra que la vida comienza con la concepción. Dios nos da forma cuando aún estamos en el vientre de nuestra madre. Salmos 139, 13, vuelvo a repetir. El profeta Jeremías y el apóstol Pablo fueron llamados desde antes de su nacimiento. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: y Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre cuando se escuchó la voz de María, la madre del Señor. Lucas 1:44. Obviamente,
los niños ya poseen identidad espiritual desde que están en el vientre de sus madres. Desde el momento en que ocurre la concepción comienza un proceso de desarrollo que continúa hasta la edad adulta. Dios condenó a los israelitas que sacrificaban sus hijos al dios pagano Moloc. Esas criaturas se consumían en el fuego del sacrificio. Levíticos capítulo 20 versículo 2. Ofrecidos a un dios de la sensualidad y las conveniencias humanas. Lo mismo ocurre en nuestros días. Y al actuar de esa manera confesamos que los seres humanos no valen nada para nosotros. Esta es una terrible mancha en nuestra sociedad. La Biblia no es más específica en el caso del aborto porque tal práctica era algo impensable para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, un faraón cruel forzó a los israelitas a matar a sus niños recién nacidos. En la Biblia se considera este incidente como el más alto exponente de la crueldad y la opresión. Éxodo capítulo 1 versículos del 15 al 22. La idea de matar a sus propios hijos era anatema entre los hebreos. A todo lo largo del Antiguo Testamento, las mujeres soñaban con los hijos. Los hijos se consideraban un don de Dios. Las mujeres imploraban no estar estériles. ¿Cómo puede una mujer creyente destruir a su propio hijo? El aborto no solo es inconcebible, sino el máximo exponente de la barbarie pagana. Seguimos adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y la fornicación? Mateo 5:27. Las relaciones sexuales entre una persona casada y alguien que no es su compañero constituye adulterio. Los 10 mandamientos contienen la prohibición del adulterio. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. La razón es simple. El matrimonio constituye el fundamento de la sociedad y viene acompañado de la responsabilidad de criar a los hijos. Las relaciones extramatrimoniales, fortuitas, no solo ponen en peligro el matrimonio, sino destruyen los sentimientos paternales y maternales por los hijos y opacan los vínculos familiares. La fornicación es sexo entre dos personas que no están casadas. El apóstol Pablo dijo que ello constituye un pecado contra el cuerpo. Recomienda a los cristianos huir de la fornicación como un pecado contra Dios y nosotros mismos, porque el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Pablo dice que si un creyente une su cuerpo al de una ramera o a alguien inmoral, está uniendo a Jesucristo con esa persona. Primera de Corintios 6, 15 y 16. Es muy importante saber que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 9 y 10. En el mundo de hoy, el término fornicación se usa raramente en las inmoralidades entre personas no casadas. Son comúnmente aceptadas como parte del estilo moderno de vida. Pero la inmoralidad, aunque algo corriente, es un pecado que privará a millones de la salvación, a menos que se arrepientan. Hay un puntito aquí importante también que sigue. ¿Debe un cristiano inscribirse en el servicio militar o en la policía? Buen tema, ¿verdad? Sobre todo que quien no ha conocido un policía o un militar cristiano de alguna iglesia, de alguna denominación. Dice Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Hay algunos que no creen que los cristianos pueden actuar como soldados o policías,
Pero el apóstol Pablo muestra que tales autoridades sí cumplen justicieramente con sus atribuciones. O sea, si cumplen justicieramente con sus atribuciones, son servidores de Dios. Romanos 13, versículos del 2 al 7, porque contienen el mal. El policía, como servidor de Dios, provee un bien esencial a la sociedad. Mientras haya pecadores, harán falta policías. En tanto los hombres y mujeres no se sometan a la justicia de Dios, será necesario utilizar la fuerza para impedir los asesinatos, violaciones, secuestros y robos que sufren víctimas inocentes. No es algo inapropiado, pues, que un cristiano forme parte de los cuerpos armados, la policía o el ejército. Hay que mantener la ley y el orden, porque nadie está a salvo en medio de la anarquía. Hay quienes, a causa de creencias religiosas sinceras, sienten que nunca podrían matar a otro ser humano. Aún en la guerra, la sociedad debe respetar los puntos de vista de estas personas, pero la Biblia no obliga a los cristianos a convertirse en objetores de conciencia. Como por ejemplo, hay quien puede dar la vida por otro, pero pues dice la palabra de Dios que los gobiernos son puestos por Dios y que no de en balde traen la espada. Al decir no de en balde traen la espada y no ser un predicador, está hablando literalmente de armas. En aquel tiempo eran espadas, en este tiempo hay demasiados tipos de armas, chicas y grandes, como en todas las guerras. No recuerdo qué rey, bendecido por Dios, hasta inventaban máquinas para la guerra. No sé si serían catapultas o algo similar de por aquellos tiempos. Entonces, pues sí, recuerdo, creo que a Juan Bautista le preguntaron autoridades, soldados o de aquel tiempo, pero eran autoridades que le preguntaron qué necesitaban hacer, y creo que Juan Bautista fue el que les contestó: confórmese con su sueldo, porque ya desde aquellos tiempos pues había corrupción. Eso no es algo de nuestros tiempos y lo seguimos viviendo. Y peor aún, me he topado con servidores públicos que aún para agarrar de la gente sobornos, me ha tocado que tratan de manipular el libro de Romanos para que caigan, sobre todo los cristianos que no tienen un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y pueden ser sorprendidos porque hacen lo mismo que quiso hacer Satanás con Jesús: manipular la palabra para confundir a Jesús. Eso trató de hacer Satanás, pero le fue como en feria. Y así también me he topado con servidores públicos que han tratado de manipular la palabra de Dios para confundir al cristiano. Así de que mucho cuidado. A las autoridades, cuando los detiene un policía porque no traen licencia o placas atrasadas, o se pasó un alto por la razón que sea, por emergencia o distracción, no le puede usted dar una ofrenda de amor a una autoridad, porque eso es también, si el siervo de Dios no respeta al municipio o a la autoridad que representa, automáticamente a Dios se opone. Y si usted le sigue el rollo a esa autoridad, usted también como cristiano, y mayormente que usted ya conoce la palabra, mayor es su pecado que el de esa persona que desconoce la palabra. No puede usted, por una falta, y en vez de pagar su multa, ser copartícipe de pecado de robo de esa autoridad, porque cuando usted se ganó una infracción y en vez de ir a pagar su infracción al municipio, le da una mochada al policía, ese policía está robando al municipio que representa o a la autoridad que represente, si es municipal, estatal o nacional, y usted está siendo copartícipe de pecado con esa sola acción. En vez de evangelizar a esa autoridad, usted está siendo cómplice de su error.
Pues tenemos que tener cuidado muchas veces y tenemos que pensar en este tipo de cosas antes de que sucedan, porque ya cuando suceden lo van a agarrar mal parqueado, mal estacionado, mal parado, porque así suceden las cosas. El cerebro no alcanza a discernir lo que está sucediendo, ya cayó y la regó, hasta después se va a dar cuenta que incurrió usted en un pecado. Es como decirle al diablo: llévate mi alma, pero que el policía no se lleve mi auto. Llévate mi alma, pero que el policía no me arreste. ¿Sí me entienden? Algo así, o sea, llévate mi alma, pero que el policía no me arreste. Entonces, ahí abusados. Dice: ¿cuándo debe un cristiano desobedecer al gobierno civil? Romanos, capítulo 13, versículo 7, y Hechos, capítulo 5, del versículo 27 al 29. Cuando un gobierno civil priva a la gente de su derecho a adorar y obedecer a Dios, libremente pierde el mandato o la autoridad recibida de Dios. Entonces la desobediencia del cristiano está justificada. O sea, ¿a quién habremos de obedecer?, dijeron los apóstoles. ¿Al hombre o a Dios? Thomas Jefferson creía que cuando un gobierno comenzaba a transformarse en una tiranía, los ciudadanos tenían no solo el derecho, sino también el deber de rebelarse contra él. Sin embargo, el cristiano está llamado a sufrir su gobierno todo lo posible. Jesús no llamó a la revolución contra Roma, aunque era un cruel conquistador que oprimía a Israel. Por otro lado, los apóstoles rehusaron cumplir una orden de no predicar ni enseñar en el nombre de Jesús. Está en Hechos 5, versículos 27 al 29, lo que les comentaba. Siempre que el gobierno civil nos prohíba poner en práctica aquello que Dios nos ha mandado hacer, o nos incite a hacer cosas que Dios nos ha prohibido, está justificada nuestra desobediencia. La obediencia ciega a un gobierno nunca es correcta, no obstante lo difícil o costoso que puede ser. Debemos reservarnos el derecho de decir no a las cosas que consideramos opresivas o inmorales. A mí me tocó unos años vivir en Las Vegas y ahí la prostitución es legal y pagan impuestos. Me pueden corregir si me equivoco. A tal grado de que hay personas, como cualquier ciudadano, que traen mandiles y andan en plena vía pública en el Boulevard, Vegas Boulevard, o sea, dije lo mismo, promocionando, donde cruzan familias, mujeres, hombres, niños, jóvenes, de todo, promocionando con cartitas, con mujeres y hombres semidesnudos, para acompañantes, para tener relaciones sexuales, y es algo normal. Y este es un claro ejemplo de que porque el gobierno lo legaliza, eso no quiere decir que esté bien para nosotros los cristianos, porque sabemos bien que la fornicación es un pecado, como lo acabamos de leer. Entonces, no todo lo que aprueba el gobierno está bien. Nosotros cada ley que va saliendo la debemos de comparar con la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Si tal ley desobedece a Dios, nosotros como cristianos estamos autorizados por Dios a desechar esa ley, a omitirla de nuestras vidas. Si se da el matrimonio entre mujer y mujer, hombre y hombre, como Dios lo prohíbe, nosotros lo desechamos. El aborto, como Dios lo prohíbe, aunque el gobierno lo haga ley, nosotros lo desechamos. Y son varias cosas que puedan autorizar los gobiernos, pero nosotros nos manejamos con la ley de Dios y no con la ley de los hombres. Y la vamos a tolerar y a respetar siempre y cuando que no se meta con la voluntad de Dios. Ok. Bueno, hasta aquí llego con esta lectura que les quería compartir. Entonces, leímos
cuestiones de ética y moral, acerca del aborto, qué es adulterio y fornicación, si un cristiano puede ser militar o policía y cuándo debe un cristiano desobedecer al gobierno. Que Dios me los bendiga, y por aquí les seguiré trayendo lecturas bíblicas de eruditos que Dios les ha dado esa gracia y nos la han compartido. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima vez. El hermano Rigo de Soldados de Cristo.